¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ovidio Guzmán se declara culpable en los Estados Unidos. Se espera que en 2 meses su hermano Joaquín Guzmán López haga lo mismo. En el marco de un Ismael El Mayo Zambada detenido también allá en la Unión Americana, un Chapo Guzmán encerrado y un estado de Sinaloa en medio de una guerra fratricida entre los herederos de esos apellidos que se volvieron netamente famosos a partir del inicio del nuevo siglo, los Guzmán y los Zambada. Pero, ¿qué es el cártel de Sinaloa? ¿Cómo entendemos la situación que se vive actualmente? Buscamos al gran maestro José Reveles, quien se encuentra con nosotros y a quien le agradezco profundamente estos minutos. Pepe, como siempre, un placer. ¿Cómo estás? Con muchísimo gusto, estoy a tus órdenes, aquí a lo que se ofrezca. Muchas gracias, querido. Pues yo comenzaría a preguntarte, antes de entrar al tema como tal de vídeo, ¿se acabó el cártel de Sinaloa como lo conocíamos? ¿En dónde está enmarcado el cártel de Sinaloa ya en la actualidad con todos estos sucesos que se han venido dando a su alrededor y a su interior? Mira, está sufriendo una serie de enfrentamientos entre varios grupos que se disputan la hegemonía. Yo creo que no es de hace un año cuando el Mayo fue entregado a Estados Unidos, este mes se cumple el año, sino de cuando el Chapo Guzmán fue extraditado. Estamos hablando desde 2016, 2017, ya empezaba esta disputa de grupos que quieren pues tener la hegemonía, quieren ser los dominantes en un grupo que obviamente se ha dividido, ¿no? Ahí podemos encontrar no solo a la, a la Malliza y a los Chapitos, sino también al Guano, al hijo, el hermano menor del Chapo Guzmán. Está también la gente del cártel de Caborca pues, que obedecía a Rafael Caro Quintero. Está el Chapo Isidro, que viene del grupo de los Beltrán Leiva y que aparentemente ya se unió a la Malliza. Y por supuesto, aguardando a ver cómo se destrozan ellos internamente, anda el cártel Jalisco Nueva Generación, porque nunca ha podido entrar al territorio dominado por el cártel de Sinaloa. Entonces, esto hace que pues la violencia crezca exponencialmente, pero desgraciadamente no son nada más los integrantes de estos grupos que he mencionado las víctimas de esta violencia, sino la ciudadanía. Eso es lo grave, porque esto trasciende a los grupos y se convierte en un peligro para los mismos habitantes de Culiacán particularmente, pero ya se extendió hacia el norte esta violencia, pues a los mochis, a lugares que no estaban contemplados en esta disputa, pero se van contaminando. Oye, Pepe, ¿cuál es el uso político que se le dio al cártel de Sinaloa, tanto de nuestro país como del otro lado? Mira, el hecho de que haya tantos integrantes ya del grupo Sinaloa en territorio de Estados Unidos, unos condenados como el Chapo, ¿no? A cadena perpetua, otro entregado contra su voluntad, que es el Mayo Zambada, que era el otro gran líder eh, sobreviviente en décadas de no ser detenido, ¿no? Pero bueno, que ahora está en Estados Unidos y está negociando por lo menos no ser sentenciado a la pena de muerte, y a lo mejor pronto veremos que también se convierte en un testigo colaborador. Los dos chapitos que llegaron de manera diferente, uno extraditado y otro que se entregó a sí mismo cuando llevó bajo engaños al Mayo Zambada. Está antes Damaso López Núñez, que está condenado a cadena perpetua, y su hijo, el Minilic, Damaso López Serrano, que también son parte muy importante del grupo de Sinaloa y que saben todo el movimiento. Entonces, Estados Unidos está lleno de posibles informantes que le pueden dar una idea más precisa de cómo opera este grupo, al que ha denominado pues grupo terrorista por ser narcotraficante,
y también a quien le atribuye ser el principal productor de fentanilo. Esto no es que esté corroborado, pero es la acusación que le hacen los Estados Unidos. Entonces, creo que estarán muy contentos en Estados Unidos de poder disponer de todo este bagaje informativo que podrían aportar los personajes que hemos mencionado. ¿De qué peso es Ovidio Guzmán en cuestión de la información que pueda proporcionar, querido Pepe? Pues mira, es un joven de 35 años todavía, pero que está dispuesto al declararse culpable en este sistema de los Estados Unidos a cambio de beneficios para él y su familia. Los beneficios empezaron en mayo, cuando 17 de sus familiares, empezando por su mamá, pasaron la frontera y están siendo protegidos por la autoridad de Estados Unidos y refugiados, evitando represalias una vez que ellos comiencen a hablar y se diga que confesaron tal y tal cosa que involucra a otros grupos de Sinaloa y que puedan ser atacados o perseguidos. Entonces mejor abandonaron Sinaloa, se fueron a Estados Unidos, ahí tienen refugio. El FBI los recibió en la frontera en San Isidro y está, te repito, la mamá, una hermana, Grisel, otros parientes que pues ya se van a ocultar bajo otras personalidades, bajo otros nombres, pero van a vivir en Estados Unidos. Es parte del acuerdo al que llegó Ovidio. Ovidio seguramente recibirá beneficios no tan menores, ¿eh? Porque pues los delitos por los que está acusado podrían llevarlo a la cadena perpetua o a varias cadenas perpetuas, pero eso no va a ocurrir. Él va a ser beneficiado, se ha dejado correr la versión de que podría ser entre 5 y 7 años nada más. Y podría también seguir el camino que siguió el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, que no fue enjuiciado en Estados Unidos. Recibió una prisión administrativa por unos 7, 8 años, ya la cumplió, ya está libre, pero a cambio entregó 1.700, 1.800 millones de dólares, una super fortuna. Pero pues tenía mucho más dinero. El Vicentillo, pues él era el jefe de los mellizos Flores, también de origen mexicano, aunque nacidos en Chicago, pero estos mellizos, cuando se entregaron ellos a la autoridad, entregaron 2.000 millones de dólares que tenían guardados entre paredes de departamentos y casas que construyeron, en lo que llaman los colombianos caletas, el dinero guardado al alto vacío, envuelto en plástico y con aire acondicionado para que no se eche a perder. O sea, estamos hablando de una historia que viene desde el 2008, por lo menos, ¿no? De estas entregas, de las cuales el gobierno de Estados Unidos informa a México lo que quiere, y cuando quiere, y si es que quiere, ¿no? Así a pedacitos, en abonos, ¿no? Entonces, ni siquiera sabemos a punto de cumplirse un año de esta llegada del Mayo contra su voluntad a los Estados Unidos. Este mes se cumple un año y todavía no sabemos toda la verdad. No sabemos ni cuántos murieron, ni qué pasó exactamente, ni si el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, falleció en el mismo lugar donde se encontraron, sí, y no en la gasolinera como mintió la Fiscalía de, de, de Sinaloa, ¿no? Y de qué manera murió. Los guardaespaldas que iban con el Mayo, que eran dos y eran ex policías, pues tampoco aparecen vivos por ningún lado. En fin, hay mucha información que todavía nos resta saber, porque Estados Unidos se la está reservando, no le hizo caso a Andrés Manuel y no le hizo caso a Claudia para entregar toda esa información. Estas declaraciones que podría dar Ovidio, ¿crees que
agudicen la violencia como tal en Sinaloa, este enfrentamiento interno que viven. Sí, sin duda van a contribuir a vamos a decir, esta polarización de los grupos, ¿no? Porque obviamente si firma esta declaración de culpabilidad, está aceptando contestar todas las preguntas que le hagan las autoridades de inteligencia de Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Y claro, estas preguntas que él debe contestar por obligación, porque así lo firmó, ¿no? Pues podrían, digamos, incrementar esa violencia porque así como el Vicentillo habló contra su propio padre, o sea, describió la actividad de su padre en los Estados Unidos, pues los chapitos de la parte de Guzmán López pueden decir cosas de sus medios hermanos, los Guzmán Salazar, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, y de su modus operandi bueno, y laboratorios y casas de seguridad, etcétera. Repito, es una información que no vamos a saber nosotros los mexicanos ni inmediatamente ni a lo mejor jamás, pero que sí va a ser aprovechada por Estados Unidos para ir cercando eh, pues a los propios medios hermanos que siguen operando en Sinaloa, siguen siendo muy peligrosos, muy codiciados por Estados Unidos y México también se ha acercado recientemente a la posible captura de Iván Archibaldo porque pues apenas la libró en un túnel que logró salir ileso y sin ser detenido no hace ni 3 meses, ¿no? En estos subterráneos que ellos tienen en Culiacán, muy a semejanza de los que utilizaba su padre, ¿no? Estas eh, confinamientos de agua de lluvia, que es por donde ellos pueden recorrer túneles bajo el suelo de Culiacán. Muchos ha hablado, discutido, creo, Pepe, que Ovidio puede simbrar a la política nacional, particularmente, depende a quién oigamos, ¿no? El PAN dice, van sobre los de Morena, del otro lado dicen, van a fregar a los del PAN. ¿Tú qué escenario ves en ese sentido, oye? Mira, yo creo que Estados Unidos no está tan interesado en los políticos, ¿no? No, no es algo que sea prioritario para ellos, o sea, llevarse a un gobernador, al propio Rocha Moya, ¿no? O llegar a niveles de presidencia, ¿no? De los últimos 3, 4 presidentes, ¿no? Desde Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y la propia presidenta Claudia Sheinbaum, no, no, no van por ese rumbo. Ellos se conforman con tener toda la información posible de estos grupos a los que han nombrado terroristas, a estos traficantes, que son quienes llenan la necesidad, el hambre de todo tipo de drogas que tienen los estadounidenses. El problema es que Trump no ve la viga, la viga en el ojo propio, ¿no? Como ven nada más la página del ojo ajeno, diciendo que desde México se produce el fentanilo y todo, pero ¿y sus adictos qué onda? Digo, ¿cómo están sus programas para evitar que los estadounidenses sigan consumiendo esta sustancia, pues mortal? Pues está matando a más de 100,000. Entonces, pues ahí las culpas todas se echan del río Bravo para abajo, pero no se admite cómo en Estados Unidos hay también algunos laboratorios y hay operadores que distribuyen estas sustancias, porque cómo se distribuyen a partir de que transponen la frontera de Estados Unidos por cielo, tierra y mar, ¿no? Entonces, creo que falta ese complemento, pero bueno, siempre nos estarán culpando a nosotros de ser los culpables de estas muertes, ¿no? Y pues hay mucha culpa de los Estados Unidos por tener más de 20 millones de adictos que están esperando consumir
las drogas peligrosísimas como el fentanilo. Es decir, que toda esta diatriba política es más de este lado de la frontera en realidad que lo que pueda pasar de aquel lado. Sí, donde nunca se ha descubierto un gran capo y que esté perseguido o en la cárcel, ¿no? Eso no ha ocurrido, ¿no? Nunca en la historia. Pero además, imagínate ahora que México está dispuesto a entregar a criminales que están en las cárceles, como entregó estos 29, no hace muchos meses, ¿no? Sin extradición. O sea, los entrega, los deporta, los manda hasta, digo, entre ellos a Caro Quintero, imagínate, ¿no? O a otros grandes capos, a los Treviño Morales, ¿no? Este, que por cierto tenían pendientes algunos amparos en contra de la extradición, pero pues no los extraditaron, simplemente los mandaron. Y mandarlos de esta manera, se salta el tratado de extradición que se firmó desde el siglo pasado entre México y Estados Unidos, en donde se especifica que no pueden ser condenados a muerte, pero al no ser extraditados, sí pueden ser condenados a muerte. O sea, es el caso de Caro Quintero, por ejemplo, ¿no? No ha sido extraditado. El Mayo tampoco fue extraditado por otras razones, pero por eso temen que puedan ser condenados a la pena capital. Oye, querido Pepe, y ahorita ya mencionabas que de aquel lado no pasa nada en realidad, o sea, no combaten a las drogas como tal, no hay programas para combatir las adicciones. Estados Unidos ha instrumentalizado las drogas para sus intereses netamente políticos como tal, para sus intereses mediáticos. ¿Cómo entendemos ese papel de Estados Unidos? Mira, ellos han admitido en diversas ocasiones, desde hace bastantes lustros, que la guerra contra las drogas es un fracaso, tal como la plantea los Estados Unidos y tal como a imposición, a exigencias de Estados Unidos, tal como la contemplan algunos países latinoamericanos. Entonces, si esto ha sido un fracaso, fracasó el Plan Colombia, fracasó la iniciativa Mérida, que ya se cerró, ¿no? Después de 13 años, pues entonces quiere decir que faltan nuevos paradigmas, ¿no? No el paradigma punitivo, nada más, este, para, para mejorar esta situación y como dijeran el Chapo y el Mayo, cuando el Chapo le contestó el interrogatorio que le hizo por escrito, Champagne, le Mm. dijo que la producción de drogas y el tráfico van a perdurar mientras haya adictos en el mundo. Y el Mayo Zambada le dijo a Julio Scherer que mientras a él no lo capturan, en esa época, ¿no? Le dijo, pues si no me capturan, si en cualquier momento me matan o me entregan a Estados Unidos, pues ya hay mil esperando mi lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que el negocio va a continuar. El negocio no se acaba y ahora mismo, aunque esté muy dividido Cártel de Sinaloa, el negocio va a seguir con estos protagonistas que hoy conocemos y se mencionan, o con unos que ni siquiera conocemos sus nombres hoy, que podrían ser los herederos del cártel mañana, tanto en Sinaloa como en el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero lo que quiero decir con esto es que el negocio va a continuar. México seguirá siendo esa especie de central de abastos de, de las drogas de todo tipo que consumen los Estados Unidos, incluyendo la cocaína, que afortunadamente no se ha domesticado nunca en México, pero sí pasa por aquí. La colombiana, la peruana, la boliviana pasa por aquí y llega a los Estados Unidos. Por cierto, cada kilómetro que recorre hacia el norte se va encareciendo, ¿no? Entonces, eso no se va a terminar. Es un tema que no se acaba con digamos, el paradigma punitivo, el castigo, las muertes, los encarcelamientos, las extradiciones
y las confrontaciones contra los cárteles. ¿Por qué? Porque ni siquiera les quitan el dinero, su gran poderío económico está intacto. O sea, yo no conozco un gran decomiso de, de capitales de los cárteles, ni mexicanos, ni desde los Estados Unidos se los quitan. De hecho, el dinero entra a los circuitos financieros de Estados Unidos y de Europa. Yo suelo mencionar un caso que se dio entre 2003 y 2007 más o menos, cuando el cártel de Sinaloa fue acusado, bueno, fue señalado como el que introdujo a un solo banco de Estados Unidos, al Wachovia, no sé cómo se pronuncie, eh, Wachovia Bank, una cantidad estratosférica de dinero, 378.000 millones de dólares. 378.000 millones de dólares es una cantidad pasmosa, ¿no? Pero cuando Estados Unidos investigó al Wachovia, pues lo multó con 190 millones de dólares. O sea, ni un punto al millar de lo que había recibido. Y ese dinero siguió circulando por las economías del mundo. Dice Roberto Saviano que sirvió para salvar bancos europeos y para salvar gobiernos europeos, incluyendo el italiano, ¿no? Entonces, mientras no se ataque por ese rumbo a los grupos criminales, ellos seguirán operando, pues con todo el dinero del mundo, con toda la posibilidad de comprar sicarios, armas, blindados, transportes, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, políticos y gobiernos. Mi querido admirado José Reveles, yo te quiero agradecer estos minutos que nos otorgas para nuestra comunidad y que nos permitas aprender tanto de ti. Como siempre, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, cuando gustes, estoy a tus órdenes.